9:02 de la mañana en la República Argentina, entre las entrevistas que buscamos, que tienen que ver con nuestra comunidad. Y yo siempre les digo que más allá de que nos interesa la política nacional, la política internacional o las noticias nacionales e internacionales, nuestro medio, y a partir de nuestro trabajo y del futuro streaming de video que ya se está haciendo, hoy por hoy cargamos todas las informaciones en nuestro canal de YouTube, tratamos de que sean noticias locales, que tengamos la voz de nuestros compoblanos, ¿no? Me gusta seguir diciendo eso, de nuestros compoblanos, y de temas y con gente que tienen que ver con la historia reciente de nuestra comunidad. Cuando hablamos de historia reciente, no tan reciente, historia de 10, 20, 30 años en nuestra comunidad. Invitamos hoy, lo habíamos anunciado, al estimado, querido Eddy Knott, que en el momento en que estábamos con la producción pensando en cómo lo presentamos, bueno, DJ, comunicador, camarógrafo, editor, todo, hace de todo un poco. Eddy, un gusto, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación ante todo. Y bueno, operador de radio. Operador, locutor. ¿no? Locutor, de todo. O sea, sí. Hacemos un poco de todo. Pero, a ver, creo que es la esencia de lo que tenemos que hacer en una comunidad chica como esta. Sí, o sea, sí. No hay alguien definido para cada rol en particular en cualquier tipo de empresa. Les pasa a ustedes. O sea, sí. Hay que hacer un poco de todo. Sí, y siempre recordamos, ¿no? Cuando hoy, por ejemplo, en la rama de la radio hay el locutor comercial, el informativista, en las grandes radios, claro, ¿no? En Buenos Aires, sí, cada uno con su rol. El informativista, sí. El periodista deportivo, acá hacemos de todo. Y tus inicios, ¿cómo te iniciaste? Porque vos te iniciaste muy cerca de Lumpi, digamos, sos, se podría decir, nadie se va a ofender, el hijo adoptivo de Lumpi. Y somos familia. Seguimos siendo familia, prácticamente, o sea, pero no fue mis inicios con Lumpi. Ah, no. No, arranqué un poquitito antes, cuando yo estaba en 7º grado, mi hermana estaba en 5º año. Ajá. Y ella ya en esa oportunidad venían organizando eventos y este tipo de cosas. Y yo ya tenía una inclinación a todo lo que es la música, tanto operativa en la parte música como en la parte técnica. Ya me gustaba todo este tipo de cosas. Entonces me ofrecía para armarle las guirnaldas de luces en la fiesta que se hacían, que no eran más que foquitos de Navidad y este tipo de cosas, pero bueno, ya lo hacía. Y ahí me inicio, y cuando accedo a la secundaria, a los 13, 14 años, a la primera fiesta que se organizó, tertulias en esa época. Tertulias. Que se hizo en donde hoy tiene la construcción un importante comerciante de supermercados, que en su momento fue Ramoncito, fue un montón de lugares. Claro. Ahí en ese lugar estuvo la escuela especial 12. Exactamente, claro, en ese lugar. Bueno, en ese lugar, estaba vacío ya en esa época, se organizaban fiestas. La promoción de 5º año de la escuela normal, que era la única que había en esa época, organizaba fiestas. Como discoteca ambulante estaba una que se llamaba Melody Discotech, que era propiedad de Leto Leitner, y en donde el hoy abogado Juanjo Selva Andrade hacía de las veces de disc jockey. Y yo lo único que hacía era ponerme como nenito que está detrás de una vitrina de chocolates, así, ponerme con los brazos en jarra en el mentón y mirar cómo se pasaba música, porque era lo que me gustaba. Se nota que me atraía de esa época. De hecho, ellos me llamaron, pasa que el Leto, el propietario, era compañero de promoción de mi hermana. Me llamaron y bueno, empecé de plomo con Melody Discotech, hasta que un día me dijeron, bueno, pasa música. Hay que explicarle a la gente, y principalmente a los jóvenes, qué significa plomo. Porque hoy quizás no sé si se sigue utilizando ese término. La verdad,
Creo que sí. ¿Sí? Creo que El todavía plomo, se sigue plomo utilizando. es el que carga los baffles, el que carga Los equipos, los en general. equipos, el que trae de la camioneta o el camión y ayuda a instalar, pero ese es el plomo. Exactamente, ese es el plomo. Sí, sí. Pero creo que se sigue utilizando el término, mira vos. Todavía lo siguen utilizando. Algunos ya prefieren que le llamen asistente, pero bueno. Asistente, sí, sí. Queda sí. como un poquitito más chic. Y ese fue tu comienzo. Ese fue mi comienzo. Y después, ¿cómo te acercaste o te acercaron a Lumpi? Bueno, creo que ese fue el gran paso. A mí me lanzaron porque el que pasaba música, como te decía, era Juanjo. Y después se organizaron fiestas en el quincho del Club Gimnasia, cuando era de paja y troncos todavía. Y en una oportunidad Juanjo no pudo estar y dijo, bueno, Eddie, pasa vos. Sin mucha práctica, sin nada. Me lanzaron a una fiesta, eran fiestas chicas, ¿sí? Y muy familiares, digo, en el ambiente, como te decía, la escuela normal era la única que había. Entonces nos conocíamos todos, no, si se quiere, no era una gran presión. Bueno, así comencé a pasar música. Y cuando llegamos a 1984, mira, cuántos años, me estoy evidenciando mucho ya. En la promoción salió una idea de hacer un desfile show ya para empezar a juntar dinero como para el viaje de fin de curso que iba a ser en el 86. Es así que arranca este sueño de hacer este evento, pero no había discotecas móviles, Melody ya no existía más. Todas las fiestas que se hacían con un rejunte de equipo. Vos dame una bandeja, busco a otra bandeja, la bandeja giradisco, ¿no? Con vinilos. Claro. El mezclador de uno, el parlante de la casa de otro, y así se hacían las cosas. Y bueno, cuando salió la idea, porque en esa época Juan Carlos Pelotti tenía algún nexo con Miriam Álvarez, que había salido reina latinoamericana de los estudiantes, y estaba la posibilidad de traerla para un desfile show. Bueno, se da esa posibilidad, pero no tenemos equipo. Y bueno, Lumpi había tenido un intento de, cuando cerró Medusa en el 79, que estaba ahí frente a la plaza, donde siempre estaba Medusa, Lumpi, que él era un era boliche importante. Él era el propietario. Él era con sociedad con Daniel Pastori y había una persona más que no recuerdo. Ajá. Eran 3 socios en un principio. Uh-huh. Cerró en el 79 y él inició la posibilidad de abrir otro boliche. En principio iba a ser un pub bailable, después se transformó en idea de boliche, por lo que me cuentan, yo no estaba en ese momento. Y cuando estaba medio que todo a punto de finalizarse, sale la Guerra de Malvinas en el 82 y decide no abrirlo. Pero tenía los equipos. Entonces, Ricardo Benítez era un compañero de promoción, hijo del que en su momento era concesionario de la terminal de ómnibus de Montecarlo histórico, don Benítez, dijo, yo lo conozco a Lumpi, porque ellos vivían en donde hoy está el depósito de Lumpi. Tenían una casa ahí que le brindaban a ellos el lugar, ¿no? Y le vamos a convencer. Y para mí, qué sé yo, mencionarlo a Lumpi, ya en esa época era el referente de todo lo que era la noche, el boliche, el sonido y este tipo de cosas. Era acceder ahí y era como tocar el cielo con las manos. Mirá vos. Bueno, de hecho, nos lleva, le habla, Lumpi le dice, mirá, tengo todo desarmado, hay cosas que faltan, no hay problema, nosotros compramos lo que haga falta. Y Lumpi la última excusa que termina buscando es, no tengo quien pase música. Y ahí Ricardo le dice, nosotros sí. Y va Eddie. Bueno, ahí comienza. Mira. Con ese desfile comienza el nexo y de ahí no nos separamos nunca más. No pararon más. No. Uh-huh. Y en ese entonces, digamos, él ya tenía los equipos, tenía todo. Tenía parte de los equipos. Porque después tengo entendido que él comenzaron a fabricar los baffles. Sí. Es que ya todo eso era medio fabricado por él. Ajá. O sea, ahí en los talleres que él tenía. Él en ese momento estaba con Electrotécnica HS, en sociedad con Roberto Sperling, que era un taller de electromecánico. Hacían bobinados, tableros para cerraderos y ese tipo de cosas, ¿no? Claro.
y la discografía que tenían en ese momento era la de Medusa. Estamos hablando de 3, 4 años atrás, no había discos nuevos ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, cuando sale todo vinilo, por supuesto. Todo vinilo, únicamente vinilo. Claro. Cuando sale esa opción, bueno, se bajan los equipos que en ese momento estaban, se conecta. Ellos siempre tenían música ahí, tenían unos gabinetes que para nosotros ya eran cosa importante al lado de lo que nosotros conocíamos. Y me dice Roberto, en esa época todavía me dice, bueno, mostrame lo que sabes hacer. O sea, me metieron en una presión y de ahí, bueno, comencé a practicar con los discos viejos. Por eso también conozco mucho de la música de que se bailaba en esa época. Y ahí quedamos, ¿no? Después para ese evento sí tuvimos que invertir un poquitito en algunos repuestos para poner en condiciones los equipos que nada tenían que ver con lo que ustedes conocen de Lumpy, ¿no? Era nada, los inicios eran 4 gabinetitos chicos como hogareños, como para una casa, pero para el momento y lo que sonaba ahí andaba muy bien. Así que con eso arrancamos y se hizo ese desfile que fue un éxito, se hizo en lo que hoy es Terrazas del Paraná, que en ese momento era la hostería del Automóvil Club. Automóvil Club, sí. Sí, sí. Y ahí lo hicimos con mi promoción, salió muy bien, se largó una lluvia torrencial en medio, tuvieron que venir todos los que estaban afuera adentro al saloncito chico, nos apretamos todo, pero bueno, salió y salió muy bien. Así que bueno, ahí comenzamos y lo único que me nació en ese momento, porque parecería que ahí iba a terminar todo, es que como yo estaba en una edad en la que tenía compañeras que iban a cumplir 15 años, yo le incentivaba a que le vayan a hablar a Lumpy, que le preste el equipo. Entonces yo de esa manera podía seguir trabajando y ganando experiencia en eso porque no la quería soltar más, ¿no? Claro. Y después vino ese crecimiento, porque yo cuando llegué acá hace 35 años, ya era Lumpy, era palabra mayor, digamos. Ese paso, ¿cómo se dio? ¿Fue un paso y un crecimiento, un paso gigante? ¿O fue de a poco que fueron haciendo fiestas y eventos dentro de la comunidad? Se dio quizás más rápido de lo que uno pensaba. La historia de Lumpy Sonido, obviamente que arrancó con este primer paso del desfile que te digo, sí. Y en el 86, cuando estábamos en 5º año... ¿Y él estaba ahí en ese momento, acompañándote, mirando, que funcione todo sí, bien? Sí, que funcione siempre, todo. Sí, Él siempre estuvo muy sí, involucrado. Sí. A ver, Lumpy es, a quien no lo conoce, es una persona que tiene una capacidad técnica y una mano de obra realmente impresionante. Sí. Y cero egoísmo en transmitirte conocimientos. Entonces, yo creo que se dio la conformación de un grupo que duró hasta el final, el grupo inicial, realmente excelente. Que ahí es la base. Es la base. O sea, Lumpy Sonido no lo hizo Lumpy, no lo hizo Eddie, no lo hizo Nico, no lo hizo Francis. Hicieron todos. No lo hizo Ricardo Belleni, no lo hizo... Lo hicimos todos. Teníamos un grupo que prácticamente se mantuvo, iba creciendo, llegaban personas que sentían la camiseta de Lumpy como propia, fuera del grupo inicial o si se quiere el grupo neurálgico. Todos los que estuvieron pusieron de sí absolutamente todo como para hacer esto. Y en el 86, cuando hicimos un nuevo desfile de modas, fuera de lo que era Lumpy todavía, como salió también dijimos, ¿y si arrancamos? Y ahí arrancamos. Y prácticamente en coordinación, ninguno tenía grandes obligaciones familiares, y entonces nos podíamos permitir el plus de... Dedicaban tiempo. Dedicar tiempo, dedicar el dinero que se recaudaba, que en principio habrá sido poco, pero se invertía absolutamente todo en crecimiento. Y nosotros en 4 años se notó un crecimiento realmente importante y nunca paramos de crecer. Por eso llegamos, creo que, a las instancias de lo que llegamos a ser reconocidos en capacidad técnica. Quizás no llegamos a ser tan grande como queríamos para poder subsistir
tras las debacles de la época en que nos terminó haciendo decidir de que íbamos a dejar la empresa, ¿no es cierto? Llegamos a un punto que creo no llegamos a ser lo suficientemente grandes como para acaparar las fiestas que había en Misiones, y éramos muy grandes para ser chicos. Quedamos en un término medio sí. Y creo que eso nos... amén de que cada uno de nosotros ya había crecido. Claro, eso les condicionó un poco. Sí, ya teníamos cada uno, no la dedicación exclusiva, cada uno teníamos nuestros trabajos en otros lados. Yo ingresé a la radio, Nico ingresó a una empresa maderera, Francis a una carpintería también, y ya nos condicionó. Ya Ricardo no ya trabajaba en la cooperativa. No, Ricardo siempre trabajó en la cooperativa. Pero le daba el toque muy fuerte lo que a la parte electricidad se refiere. Es que todos pusieron lo suyo. Sí. Carlitos Schitz en la parte publicitaria. Schitz, en principio Jorge Gómez fue el primero que hizo que fuera hijo del intendente en ese momento. Sí. No, tuvimos mucha gente relacionada, pero yo te hablo del grupo de 4, si se quiere, que se mantuvo desde el inicio hasta el final, con Lumpi, Francis Scheid, Nico Reyes y yo. Cada uno que en su momento estaba de dedicación exclusiva, ya no podía estar. Claro. Y ahí condicionó mucho, y eso creo que fue sumado a la debacle del 2001. Nosotros terminamos en el 2003, a la debacle del 2001. Los cambios en las leyes, si se quiere, que fue empezando a condicionar los eventos de la naturaleza que nosotros hacíamos. Y bueno, en un momento dijimos, ¿sabes qué? Estamos bien, estamos muy bien, vamos a terminar bien. Y bueno, ahí se decidió dejarlo un pisonido, ¿no? Pero en ese interín han incorporado, aparte del audio, también video, que era muy importante para esa época, ¿no? Sí, sí. Las cámaras, las filmaciones, las grabaciones, las ediciones, fue inmenso. Por eso yo valoro que se dio el hecho del grupo. Era un equipo de trabajo realmente impresionante, todos aportaban. Entonces, a lo poco que tenían, porque, a ver, nosotros éramos pobres, o sea, no es que nos pusimos a construir porque dijimos, esta es la salida porque es la mejor manera, era porque no teníamos dinero. Entonces, con un efecto nuevo de luces que comprábamos, nosotros con chapa vieja hacíamos 12, 16. Y Lumpi Sonido lo que tenía es un aprovechamiento máximo de cosas baratas, sencillas, pero estaban tan bien montadas y tan bien aprovechadas en el manejo en general, que para la gente era un show realmente impresionante. Sí. Y no dejaban de ser cosas muy económicas y construidas. O sea, teníamos un amplificador y bueno, construíamos 12 amplificadores. Teníamos un gabinete, arrancamos con 2 gabinetes de un modelo determinado, terminamos teniendo 32 de ese gabinete. Gradualmente, bastante rápido, pero era montar algo grande, y eso es lo que creo que nos marcó a nosotros mucho en eso. Y cuando llegó la etapa de video, más o menos en el 96, 97 para nosotros, se hizo una inversión. Muchas discotecas usaban el video, pero lo ponían y ponían, qué sé yo, dibujitos animados, sí. O ponían... Nosotros no, le dimos el valor agregado. Primero se compró, que era una inversión muy importante, que de hecho está todavía, creo que no funciona más, porque le ingresaron hongos al grupo de lentes que tiene. Teníamos un proyector que era muy bueno, un proyector marca Sony, con los 3 cañones, todavía grotesco, inmenso. No sabés lo que era ponerlo en condiciones o regularlo a ese. No es como hoy que ponés y es todo automático. Claro. Bueno, y decíamos, compramos eso y una videocasetera semiprofesional. Y ahí, antes de largarlo al aire a eso, dijimos, pero vamos a hacer lo mismo que los otros. Y nos pusimos, hablamos con la gente que fueron nuestros proveedores de esto y le dijimos, te podemos devolver la videograbadora ahí, pero queremos acceder a algo más profesional.
se compró un mixer de video, se compró una tituladora, se compraron 2 VTR o videograbadoras ya más profesionales. Nos anexamos, vos lo conocés seguramente, a Eduardo Solís, que en su momento era representante de varias varios artistas, discográficas, nos dio material. Ese material no tenía, como todo material de televisivo de esa época, tenía buena imagen, pero no tenía sonido como para emitirlos en fiestas. Entonces no tuvimos mejor idea que empezar a doblar el material en tiempo real. Se dobló todo, se fabricaban, porque las versiones que salían en video son distintas a los discos. Claro. Teníamos que, con cassette y con minidisc, en esa época nada de computadora, Claro. fabricar la versión del tema para doblarlo, y ahí doblarlo en tiempo real y fijarse que coincida. Y nosotros te hacíamos la emisión de esos videoclips en sonido, que vos no te dabas cuenta de la diferencia, como si enganchábamos con videoclips, como lo enganchábamos con vinilos o con los CD. Y se sumaron cámaras, se emitía la imagen de la gente en pantalla. Cuando había eventos como elecciones de reina, se ponía todo en pantalla. Cuando la pantalla no se usaba, desaparecía la pantalla, no es que quedaba ahí. Claro, sí. O sea, se le dio un valor agregado al manejo de lo que fue el video en esa época, y creo que fuimos precursores en que solo una empresa te ofrecía todo eso. Completo el show. Luz, sonido, video. Exactamente. Y entramos también en un área que no era el nuestro, que era el sonido de espectáculos. Nosotros no teníamos experiencia en eso. Sí. Y tampoco teníamos el equipamiento, pero adaptamos nuestro equipamiento a poder hacerlo, y es así que llegamos a hacer sonido a artistas importantes como Luciano Pereira, como Amboé, como Los Aloncitos en su momento, más, bueno, Mario Bofil y artistas más de nuestra zona, y bueno, y con todos ellos, porque la mayoría de ellos son gente muy buena y supo entender que nosotros no teníamos esa experiencia, y todos nos ayudaron. Por eso yo soy un agradecido, y por eso lo hablamos una vez. Vos me decías, bueno, que te llamo y estás. Bueno, yo soy lo mismo, porque aprendí de ellos y aprendí que es la manera. No esconder nada, porque yo recibí esa ayuda. Yo era un desastre en sonido, o sea, no te digo un desastre, pero considero que tengo más o menos oído musical, pero en el manejo no sabía nada, y esta gente me enseñó todo. Sí, así. Bueno, pero el ser humano, a veces, por más que yo conozco a mucha gente que no era nadie y que aprendió y le dieron todo y después no te conoce, digamos. Hay mucha gente que es así. O sea, depende de cómo es el ser humano. Vos sos una persona así, humilde, sencilla, solidaria, cero egoísmo. Eso es la persona. Lo hablábamos el otro día al aire un ratito con Juan Carlos Perotti, cuando le saqué al aire para hablar sobre la cooperativa, pero comenzamos hablando de la radio y demás, ¿no? Cosas tan lindas, y después de eso te incorporaste en la radio, en la Horizonte, ¿no? Exactamente. Y ahí inicié el cambio de rubro a lo que es los medios de comunicación, que tampoco eran mi fuerte, ¿no? Y también un aprendizaje constante, ¿no? De todos ustedes, de ver cómo cada uno después tiene su visión. Claro. Y le pone su impronta, pero mirando, preguntando, sin miedo a que te consideren, che, ¿cómo no vas a saber esto? O sea, es preguntar. No sabemos todo, no sabemos hoy todo. Tal cual. Seguimos preguntando, yo sigo preguntando, pero es importante. Lo que rescato es eso, el hecho de la gente que no tiene problemas y que te enseña y que te dice, aunque vos puedas hacer competencia, sí, de esta persona, sí, de todas maneras te enseña o te comenta las cosas, ¿no es cierto? Y eso vale mucho. Es el valor mayor. Yo creo que nuestra ciudad, para bien,
se ha superado esa etapa donde había casi, se podría decir, un poco de competencia, un poco de egoísmo y esas cuestiones, pero se ha superado absolutamente todo. Y Montecarlo se podría decir que en este aspecto es casi una comunidad como única. Yo observo en otras localidades, en otras ciudades, vos también lo observarás, no voy a decir dónde, pero no hace falta ir lejos, donde hay una competencia tremenda, donde no hay el colega, y me viene en mente lo que me decía Seba La Feria hace poco, cuando le decía, él trabaja con otro diseñador, también trabaja, me dice, no, nosotros aprendimos de que no somos competencia, sino que somos colegas. Y que yo pueda aprender de vos, vos podés aprender de mí, digamos. Esas cosas ocurren acá en Montecarlo. En otras localidades no ocurre lo mismo. Vos sabés que primero yo pensaba que yo tenía esa visión, la que vos estás mencionando, porque soy de Montecarlo y porque tampoco salgo demasiado, si bien tengo un montón de contactos. Sí. En todas las comunidades debe ser parecida. Y después empecé a contactarme con mucha gente, con gente que vino a Montecarlo, que estuvo recorriendo, y me decían, no es como Montecarlo. O sea, sí hay relaciones, pero no como Montecarlo. Y yo te resumo lo que vos decís, y es en aspecto de trabajos, en aspecto de colegas, trabajadores, en aspecto político, a pesar de las diferencias que pueda haber, en Montecarlo hay armonía. Tal cual. No era así antes. Sí, no. Se cambió muchísimo, a pesar de las grandes diferencias, sobre todo en el aspecto político, puede haber más diferencias que en otras cosas. Sí. Pero hoy, y yo voy al rubro del sonido, por ejemplo, vos lo ves trabajando a Fabi Torgen con Damián Arnold, y son competencias, ¿sí? Pero los ves trabajando juntos, se ayudan, se prestan. Fabián, yo le pido algo, él me da, él me pide algo, yo le doy. Es así, y me parece que eso suma al crecimiento de Montecarlo. Forma parte de la madurez. De la madurez, y por sobre todas las cosas, a mí una vez porque, a ver, conseguía música, hoy es demasiado fácil conseguir música, ya no hay más ningún secreto, pero en su momento no era fácil. Y yo tenía proveedores de música y gente relacionada a las radios, a otras radios, ¿no? Horizonte, me decían, ¿me das? Sí, no hay ningún problema. Por ahí alguna persona me decía, ¿pero cómo le vas a dar? Escuchan, le digo, pero yo siento la tranquilidad de qué uso le doy a la música que tengo yo. La otra persona le dará otro uso. Tal cual. Si yo tengo seguridad de qué es lo que ofrezco, ¿por qué no voy a darlo? Sin dudas. Hacemos una pequeña pausa, Eddie, y después quiero compartir los muchos mensajes que estamos teniendo ya de la audiencia. Uy, no, de palo no, por favor. No, bueno. Pequeña pausa. Bueno, algunos mensajes, ¿no? Buen día, Pepe. Muchos trabajando en Buenos Aires nos escapábamos un finde para estar en Lumpi. ¿En avión o colectivo? Dice Rolo, que es de uno de los barrios acá, pero teníamos que estar. ¡Qué locura! Dice. Pero fíjate, y seguramente es así. Yo cuando vine me encontré ya con esa realidad, pero sí. Había gente que venía. Sí. Él menciona la época de Lumpi, y ahora se dio con el tema de las retro. También, estoy haciendo, se da esto, o sea, viene gente, programa su viaje. A ver, por eso también con tanta antelación tiro cuándo va a ser la fecha. Entonces lo pueden programar eso. Bueno, esa es una gran satisfacción. ¿Cuántos autos la ve? Dice Omar, y cortaba pasto para mi entrada. ¿Qué época? Mentiroso. ¿Qué si es el Omar que yo pienso. Si es el Omar que yo pienso, es un mentiroso. Creo que la única fiesta que hubiese pagado entrada se coló y me reconoció ahora todavía. Que fue la primera en la escuela de frontera. Siempre colado. Se coló. Después le empezamos a dar entrada, pobrecita. Claro. También te llamó de mentiroso. Está mintiendo. La señora no le dejaron continuar en los bailes. Abrazo a mi amigo. Dice, eso es cierto. Dice, cuando empecé a usar el Soundforce, lo llamaba 20 veces al día para consultarle, y siempre Eddie, con toda la paciencia, me respondía igual con el tema del sonido, siempre da una mano, sin problema, ¿verdad? Un gran tipo y solidario. Bueno, dice,
Otro me dice, sí, yo viajé de Buenos Aires. Acá está alguien que me confirma, me dice, yo viajé de Buenos Aires para venir a ver cómo a bailar con Lumpi, como tenía que trabajar el lunes, me fui sin dormir, subí al colectivo para poder estar nuevamente en mi trabajo. Pero qué locura. No, muy loco, o sea. Es loco. Sí. Pero eso se producía, eso era. La chica dice que lavaban zapatillas para la entrada, ¿en serio? ¿En serio, Cris? Ah, mirá vos. Cristina tampoco pagó entrada, nunca. Nunca Pagó entrada. Está bien. Pero no, sí, pero justificaba sí, porque ayudaba. Sí. Por eso, pero era un trabajo comunitario, ¿puede decirse? No, sí, total. Por eso digo, el grupo que tenía de trabajo que tenía Lumpi Sonido, no era como yo te decía, la cuestión neurálgica ahí. Sí. Era increíble la cantidad de gente que trabajaba. De manera directa y de manera indirecta. Por eso yo creo que se dio lo que se dio, ¿no? Lo seguíamos, dice Fabio, cuando iban a otros municipios, claro. Era como un grupo de fans. Sí. Hoy es todo con las redes de los fans. Teníamos gente de Monte Carlo en todos los eventos. Cris, contá. Cuente. Lo seguíamos y Eddie se va a acordar. Ese muchachito que venía en unas 50 centímetros cúbicos desde Aristóbulo del Valle, bajo la neblina y la llovizna, y lo seguía el grupo donde iban, entre dos iban, pero si no iba él solo. En unas 50 centímetros cúbicos, no importaban las condiciones climáticas, pero él lo seguía a Lumpi a donde fuera. Sí, no, increíble. O sea, tenías casos así que nosotros al principio pensaba que nos estaban tomando el pelo y no, era real. O sea, lo que cuenta Cristina es cierto. Un chico de Aristóbulo del Valle, desde que fuimos allá, o que fuimos a la ruta 14, se hizo fanático y no faltaba ninguna fiesta. Creo que le dábamos ya de por sí, obviamente creo que entraba gratis siempre, porque, a ver, siempre en la entrada estaba Ricardo o Carlito Schitz o Francis, y ellos también ya tenían un manejo de la gente, y hay gente que hacía un esfuerzo terrible para ir a la fiesta. Bueno, todos ellos y después se venía gratis. Con grupos. Sí, se ya venían empezó a traer grupos, gente. Sí, no es... Y hoy, a ver, nosotros en esa época, y no sé si a Cristina le habrá pasado lo mismo, los que estábamos ligados no llegábamos a tomar dimensión de lo que generábamos. Yo ahora, con las retros, me estoy dando cuenta de lo que fue, porque tengo toda la devolución. A ver, la retro no pretende ser un Lumpi Sonido, nunca más va a haber un Lumpi Sonido, porque no están dadas las condiciones, los tiempos cambiaron, muchas cosas cambiaron. Pero sin dudas que las retros que estoy haciendo son lo más cercano que pueden llegar a tener. Sí, claro. Y la gente te comenta, o como estas personas, o sea, el caso de Buenos Aires, yo tengo una persona que se había contactado y me dijo, yo quiero que me reserves entrada porque voy a ir. Y yo dije, bueno, justo le calzó. Ahora para las retro. Para una de las primeras retro. Pero para las retro, sí, las de ahora. Sí, las de ahora, sí. Sí, y esta persona me dijo, no, yo voy exclusivo para la fiesta. Mirá vos. Y le dije, o sea, sinceramente pensé que me estaba cargando. O sea, es una persona de Monte Carlo, tiene sus familiares acá. Dije, bueno, va a venir a visitarlo y justo coincide, ¿no es cierto? Y cuando estaba en la fiesta, ¿viste que vine? Mirá, o sea, me saludó y nada, sí, pero viniste. No, dice, vine para la fiesta. Y esas fiestas, las de Lumpi, generaban grupos que quizás mucho tiempo después no se vieron más y se volvieron a encontrar en estas retro que tengo el gusto de hacerlas con mi compañero de trabajo de toda la vida en el escenario, que fue Nico. Sí. Y bueno, las estamos trabajando juntos, así que es una satisfacción enorme. Ver a cualquiera de los integrantes por la calle era ver a Lumpi. Bueno, a mí me llamaban Lumpi. Sí. Claro, sí. Pensaban que yo era Lumpi. Claro. Y mucha gente capaz porque que no lo conoce a Lumpi. En realidad, sí, seguramente. Mucha gente capaz que no lo conoce a Lumpi. En realidad, si bien estaba en todo, pero
perfil bajo. Yo creo que, si no me equivoco, y no sé si voy a lograr ahora, pero yo fui el primero que le sacó al aire en un medio a Lumpi. No recuerdo eso, pero Sí. si fuiste, habrás sido de los únicos. Es lo único. Fue en el Parque Fortis, se estaba transmitiendo, si no me equivoco, ya con la radio, con mi radio, en el Parque Fortis, y ahí le saqué al aire a Lumpi. No, sacarle una... No sabés la cantidad de gente que... Sí, no, A ver, pero conmigo sí salió. claro, Sí. bueno, yo inclusive estoy tratando de convencerlo por ahí para ir a algún programa del canal, no hay caso, no hay forma. El hombre de las 500.000 excusas, Sí, sí, porque sí. siempre tiene una para no estar, Sí. y no hay caso. O sea, es una persona que no quiere o no se siente quizás Sí, cómodo. sí, o sí, no- pero me no- no acuerdo, es mediático. me acuerdo que entre las cosas que recibí como devolución luego de esa charla, me dijo, una chica me dijo, qué linda voz tiene Lumpi. ¿Viste? Lumpi tiene una voz grave. Sí, sí, ¿viste? sí. Y me dijo, qué linda voz tiene. No lo conocía, evidentemente no lo conocía. No, pero mucha gente no tenía idea, porque aparte era la persona que manejaba el camión, o sea, estaba ahí como uno más y trabajaba como uno más de nosotros, o sea, Lumpi no era solo fiesta, dice alguien. Era todo. Cientos de historias se formaban antes, durante y después. Se hacía toda una logística para comprar las entradas. Si no se podía, recuerdo, esperábamos que salga alguna pareja y nos regale la contraseña. Las historias que se armaban dentro y las historias que se iban formando luego. claro, el tema de las contraseñas era todo un caso. Que causa risa, ¿no? Porque, Hoy, claro, no sé si se sigue utilizando ese sistema, creo que no. Hoy si ingresás y salís, creo que ya no podés volver a ingresar o tenés que volver a pagar. La verdad que desconozco cómo es el mercado hoy. yo menos. Pero la contraseña es algo que te daban, si vos querías salir afuera a tomar aire o lo que sea, te sí. daban el papelito Y y vos, vos claro, después sí. volvías a entrar con Claro, esa sí. contraseña. Bueno, primero eran contraseñas sencillas. ¿Qué pasó? La gente empezaba a fabricar las contraseñas. Entonces empezamos a cambiar para cada fiesta una contraseña distinta. Y hay gente que guardaba, hacía la colección de las contraseñas, se las llevaba a todas a la fiesta para ver si era por ahí similar, Sí coincidía. si coincidía medianamente, no lo hacía. Seba Lafere nos hacía las contraseñas. Claro, sí. En una oportunidad, porque ya como que se nos agotaron los libros, se hizo una contraseña y, bueno, la gente se encontraba con la contraseña el día de la fiesta. Claro. No claro. podía preparar antes. Y se cortaron los laterales de la contraseña con esa tijera, la que hacía triangulitos. Claro, claro, sí. Bueno, con esa se cortó. Esto no lo van a poder hacer. Te juro que hay un chico que cortó con la uña y fue haciendo los triangulitos de una contraseña relativamente similar que tenía. Obviamente que los chicos en la entrada se dieron cuenta. Pero dijeron, ¿sabes qué? Pasá. Pasá. Te tomaste tanto trabajo, pasá. Cris. No hay problema. La verdad es que si se habla, hoy día en algunos lugares se sigue usando el sellito en la piel. En Sí. algunos lugares. Pocos. Bueno, y después Después se de las comenzó con el pulseras. tema del sello, que creo que eso es más lo que se te utiliza, el Sí. sello indeleble, que con la Eso. luz negra se Después veía, era muy se caro también refractaba la y este tinta. tipo de cosas. Iban al baño, se mojaban y trataban de ponerse muñeca con muñeca para que la tinta quede más o menos marcada en el otro y así pasar. Cualquier cosa hacían. Y en la mayoría de los casos no era por la plata. Era por el hecho de decir, yo pude entrar de esta manera. Era todo un folclore también eso, era increíble, es cierto. Sí. Buenos días, juntando pesito por pesito para pagar la entrada y con suerte llevábamos 3 pesos para comprar una sidra adentro en ronda y si terminaba la plata a tomar agua en el baño. El baile de los 15. Sí.
La noche de los 15 es una de las más tradicionales que había. No comenzó con Lumpi Sonido. Comenzó en el Club Gimnasia, las que se hacían en Monte Carlo, ¿no? Todavía con orquestas. Y después, cuando empezamos a tener un nivel de equipamiento que nos permitió ir a un salón grande como el del Gimnasia, las empezamos a hacer nosotros y eran... Creo que después de Año Nuevo eran las fiestas más grandes que se hacían, la noche de los 15, y para muchas, sobre todo para las chicas, era la primera oportunidad de ir a una fiesta. Cuando cumplían 15 años, el papá le decía, bueno, cuando cumplas 15, te vas. Y eran muy solidarias, porque había muchas chicas que por las cuestiones económicas no tenían posibilidad de hacer su fiesta de 15, y en esa noche se presentaban en sociedad, había una torta, más adelante había premios para ellas, y se presentaban en sociedad, o sea, como en una elección de reina, se las hacía desfilar, no era una elección, se las presentaba. Sí. Y eran muy tradicionales. Se terminaron haciendo, creo que también en Capiovice, que la hicimos, una o dos, y en Banda, si no me equivoco, también creo que se hizo una, pero era más de Monte Carlo. Y habían tenido premios que se lograron con la pauta publicitaria correspondiente y buscando la gente, premios hasta Bariloche. Sí, viajes a Bariloche. Sí. A Bariloche, Iguazú, los obsequios que recibían, las golosinas de la empresa Arcor, que después se fue sumando también de a poco. La verdad es que hoy uno mira eso y te encontrás con, qué sé yo, alguna nota, algún recuerdo de eso y decís, pucha, eso también se hizo. Sí, muchísimas cosas. Pero era, como digo, era todo un folclore, desde el hecho de cómo hacían para conseguir el dinero para las entradas, el perseguir al móvil de publicidad para comprar las entradas. Sí, también. Era todo un folclore. También. Más de una vez, inclusive para estas fiestas, yo quise sacar un móvil a la calle, pero tenemos que sacar algo que compitan con lo que fue la camioneta de Oscar. Así que está medio difícil hacer eso. Y no por llevar más gente, porque las fiestas, las retro que se están haciendo, funcionan prácticamente, se venden solas, pero la gente recuerda mucho los distintos móviles que tuvimos en la calle. Sí. Desde el primero, que fue Jorge Gómez, con un tráiler que tenía Lumpi, Lumpi tenía un catamarán que lo habían fabricado ellos con 2 piraguas, y ese tráiler se montaba con bocinas, las bocinas, las viejas de propaladora, arriba, y ya era raro, lógico. ¿Quién veía un tráiler llevado por un Renault 4 hecho pelota, que era el de Jorge Gómez en ese momento, pero marcaba la diferencia y escucharlo en la calle? Y ahí me inicié como locutor también. Claro. Porque yo no, cuando yo empecé vos le ponías la voz a las... Yo le ponía la voz a las publicidades. Las primeras publicidades no fueron mías, las hizo, que fue el que me incitó a hablar, que fue Julio Barreto, el hermano de René, ya fallecido, Julio. Él me dice, vos tenés que hablar. Le digo, no, soy un desastre hablando, voz de pito. De hecho, tengo esa primera publicidad que hicimos, la tengo guardada. Mira vos. Y lo único que yo decía era, porque él hacía la pregunta, ¿y el disc jockey quién va a ser? Y yo decía, yo, claro, Edic Not, hasta hoy día me siguen gastando por esa publicidad, pero bueno, está y está guardada. Y ahí comenzamos con eso. Bueno, y los móviles de publicidad creo que fueron una de las claves de nuestro éxito también. Sin duda. Después estaba el auto del Colorado Sheets, ¿no? Claro, el Opel, que también iba Opel con un tráiler atrás, con los gabinetes, o el Fiat 600 de Ricardo Bereni. Tal cual. Era más grande lo que tenía en bocina arriba, parecía un ovni, era más grande que el auto. Y todo el mundo le llamaba la atención ese tipo de cosas. Qué bueno. Realmente un gusto, Eddie. Seguramente tendremos más cosas que hablar, porque yo quería... pero ya nos está llevando casi 1 hora y no nos dimos cuenta, digamos, pero digo, y hoy en un canal de televisión, al frente de alguna forma, algunas tomas de decisiones que tenés que hacer en el canal,
otra vida, con familia. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, 56 años tengo, aunque 50. no parezco de 30, 56. pero... La verdad que sí. Y bueno, con mi señora, que es Silvia Lugones, 3 hijos. Empecé tarde, pero con bastante impulso. Bien, Así ahí, que, bien ahí. Claro, al punto, esto como anécdota, y esto creo que no lo sabe nadie, mi hermano me decía, en su momento preocupado que yo no tenía hijos, me decía, che, pero tenés que pensar en conservar, porque va a llegar un momento, no sé si me entienden, Sí. bueno, al final no sucedió así, pero feliz con mi familia, feliz en el lugar que estoy, y todos los lugares a donde pude hacerme de mi vida, como en la radio, fueron generados por la capacidad de trabajo y de aprendizaje que tuvimos en Lumpi Sonido. Yo lo considero así, Sí. esa óptica, así que Lumpi es mi vida, y en el canal también tratando de hacer lo que vos decías hoy. Gente, yo creo que hoy hay infinidad de opciones, desde el streaming, desde un montón de cosas. En ninguna de esas, de las que vienen de las multinacionales, van a tener contenido local. No existe. La única posibilidad que hoy tienen de tener contenido local, Tal cual. y hoy quizás los que son más jóvenes dicen, yo no me quiero ver, cuando lleguen a más viejos, se van a dar cuenta que van a querer ver a su sobrino, a su nieto, a su hijo, en imágenes de actividades que hacen, y los únicos que van a estar para eso son los medios locales. Sin duda. Los únicos. Sí, sí. Entonces creo que hay que tomar dimensión de lo que eso significa, y no es solamente por vender el canal. Cuando nosotros tomamos la decisión, gracias a la pandemia, de poner una señal más dentro de la grilla de cable, como es el canal 5 Plus, el 55, con toda la historia de lo que fue el canal, las devoluciones que tuvimos a través de eso fueron tremendas. Hoy día, Sin duda. que ves cosas que sucedieron en el 93, 94, 95, 93 con 94 prácticamente comenzó el canal, se han bajado infinidad de cintas, un trabajo durísimo que ha hecho en particular Ángel Lugones. Sí. Y ese material es riquísimo y solo lo pueden ver en un medio local. Sí, pero además, como final, digamos, lo importante, siempre digo todos los días, ayer escuchaba y escuchaba a alguien que le entrevistaban, no me acuerdo quién, tanto con estas las redes, y decía, la felicidad... me mandó justamente Sebastián, alguien que se produce en los domingos, los problemas de los domingos, se producen, dice que suicidios también los domingos, porque dice que no se ama lo que se hace, y que el lunes es el comienzo de todo lo mismo otra vez. En cambio, nuestro trabajo lo que tiene es amar lo que hacemos y sentirse cómodo y sentirse feliz. Y yo creo que eso te ocurre también a vos. Sí, sí. Yo estoy donde quiero estar. Potencialmente quizás podría estar mejor. O sea, Sí, para sí. los que no lo saben, yo comencé a estudiar ingeniería. ¿Sí? No me iba mal. Iba bien, pero tomé la decisión de dejarla por Lumpi Sonido. Sí, sí. Que fue el enojo. Causó una revolución en mi casa. Que fue el enojo, me lo dijo tu finado padre, a mí Sí, personalmente, sí. fue el enojo tremendo. Sí, fue tremendo. Ahora, estoy donde quiero estar, haciendo Sí. lo que me gusta hacer, y eso tiene un valor inimaginable. Inimaginable. No Eso tiene un precio. valor inimaginable. No tiene Quizás precio. podría estar mejor, sí. Quizás podría estar mejor económicamente de lo que estoy Sí. hoy, pero estoy donde me gusta estar y con la gente que quiero estar y con una familia preciosa. Y eso no tiene precio. Y eso no tiene precio. No tiene precio. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Un minuto falta para que arribemos a las 10 de la mañana.